Muy buenas tardes a todos los que se están conectando o los que ya ingresaron. Estamos muy felices de que puedan participar en nuestra primera charla práctica que realizamos como Fundación Corparte y que va a ser la primera que vamos a realizar durante este año. Esta charla práctica lleva por nombre Arte y Reinserción, estrategias para la reinserción social a través de las artes. Para nuestra fundación es muy importante poder ofrecer a todos la mayor cantidad de acceso a experiencias artísticas donde todas las personas, y muy especialmente aquellas que viven situaciones de vulnerabilidad, puedan participar. Gracias a un convenio que hemos establecido entre la Fundación y Gendarmería de Chile, hemos podido llegar a más de 1.900 personas privadas de libertad y sus familias. Y este año estrenamos 3 cortometrajes cuyas historias fueron creadas por personas privadas de libertad de la compañía Fénix e Ilusiones de Colina 1, un taller dictado por la compañía inglesa de 1927. Es a partir de esta experiencia donde hemos conocido el trabajo de quienes hoy día nos van a acompañar, de Penélope Glass y Sebastián Esquela, teatristas comunitarios de la ONG Colectivo Sustento, quienes han trabajado durante mucho tiempo con personas privadas de libertad en Colina 1 y también con niños y niñas vulneradas de derechos de Sename. Y es hoy día donde vamos a poder charlar y dialogar sobre cómo comenzó, cómo se desarrolla el trabajo artístico con personas en situación de vulnerabilidad y el proceso que hay detrás de este trabajo colaborativo. Estamos muy contentos de que puedan acompañarnos aquí a través de nuestra plataforma Zoom, y también quiero saludar a todas las personas que nos están viendo a través de Corpartes Digital, nuestra plataforma institucional, y les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas tanto a través de del Zoom, y también a través de la plataforma Corparte Digital. Para comenzar, y para no seguir extendiéndome, vamos a ver un pequeño video de la experiencia que ha tenido tanto Penélope como Sebastián, que nos acompañan, pero también un gran invitado que nos va a contar su experiencia también más adelante, y muchos más que también han participado. Así que le voy a pedir al equipo técnico si nos puede ayudar con el video para que todos podamos apreciarlo. Muchas gracias. Stop, 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 stop. Primero que nada, ¿cómo se llama esto? Centro semicerrado de... Primero que todo. No. ACG, ACJ. ACJ. Sí, yo lo explico. Estamos en Estación Central, en la CJ, que es como la sede de un programa de libertad asistida para jóvenes que están cumpliendo sanciones en libertad. Trabajo co-dirigiendo el taller de teatro en la cárcel de Colina 1 desde el año 2002. Y durante todos estos casi 14 años se ha ido agrandando en base a lo que decide el grupo. Después empezamos a querer este logro que tenemos ahora, que es salir a trabajar directamente con jóvenes en riesgo social. Como bien dijo una persona, hay una comunidad que es en silencio, y la comunidad en silencio es la de la cárcel. Y como comunidad queremos que nos escuchen. Y esta es la forma de hacernos sentir. Varios de los que estamos aquí, gente en la calle, no solo los otros, que se han criado con violencia, que es algo como que no es común, pero ya se ha normalizado en la sociedad más que todo. Nosotros no hablamos de la cárcel en las obras. Las obras tratan temas sociales, hemos traído muchos temas. En este momento estamos con el tema de la violencia de género. Nosotros nos ponemos en el lugar de las mujeres siendo hombres y reflexionamos con todo lo que ha pasado hoy en día, con la violencia, los femicidios,
Y es súper difícil ponerse en los zapatos de una mujer, No, por todo ejemplo, lo que pasa, aparte que los prejuicios. los Porque prejuicios. Uno, por ejemplo, yo en una parte digo, nosotras somos mujeres, ¿qué podemos hacer? Nosotras somos mujeres, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos desarrollamos personalmente cada uno, pero también la semilla que entregamos hace reflexionar a la gente en el mundo en el cual estamos viviendo todos, que nos ve clase social, la violencia se ve en todos los lugares. Yo estoy aburrido que me acosen en el metro. Yo me aburrí que mi mujer me pegue. Allá está, condenada a estar a 100 metros de mí, dictaminado por un juez. A mí mi mujer me pegó tanto. Me pegó tantas patas en los hocicos que me botó hasta las muelas. ¿Les parece gracioso? ¿Les parece gracioso la violencia de género? En esta obra me quiero puro arrancarme la muela. Privado de libertad conocí el teatro Igual. y me enamoré. Yo pienso que la magia que tiene el teatro puede cambiar las personas. Sí. Ese es el fin de todo. Porque yo me he dado cuenta, yo 3 años ya casi con el grupo y he visto pasar a harta gente y he visto el cambio. En mí también lo he visto. Se ve el cambio porque hay una madurez, hay una conciencia de lo que se está haciendo y lo hacemos con compromiso, lo hacemos profesionalmente. Tengo el placer de presentarles a la compañía de teatro Fénix Ilusiones. Muchas gracias. Yo creo que este video, que ya tiene unos cuantos años desde que se hizo, dentro de un contexto de alta vulnerabilidad y donde Penélope, Sebastián y también el colectivo Sustento han generado un gran trabajo durante este último tiempo. Para avanzar y para empezar ya a entrar en materia, a continuación nos acompañará Penélope, quien nos contará logros e hitos que han realizado Fénix Ilusiones, esta compañía de teatro que se fundó en Colina 1, así como otros trabajos con personas en situación de vulnerabilidad social o privadas de libertad. Mientras nos relata todos estos logros, ella nos va a ir mostrando una serie de fotografías, tanto de obras de teatro y actividades de Fénix e Ilusiones dentro y fuera de Colina 1. Bienvenida, Penélope, somos todo oídos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer a Corpartes y también a los compañeros, compañeras que nos acompañan, particularmente mi gran compañero Sebastián Skela y Gabriel Jiménez también, que nos acompaña, y toda la gente de la gran familia de Fénix Ilusiones y Colectivo Sustento que quizás están escuchando, mirando, etc., ¿no? Aquí estamos todos para compartir un poco de nuestro pasar, ¿no? Nuestra historia. Yo voy a hacer un recuento histórico, así, 18 años en 10 minutos. Entonces, ahí vamos. Primero vienen las fotos van por año, entonces lo van a ver los cambios en la estética, en varias cosas durante esos años. Ahí ven. ¿Parto nomás o hay que poner las fotos en full? ¿No? ¿Está bien? Ya. Entonces, esto lo llamamos una historia, no, la historia de un espacio de libertad.
Hay que explicar, en Colina 1 hay dos sectores, está la población penal y también está el sector laboral, donde hay empresas y la gente trabaja, es otra rutina, ¿no? Y bueno, esta historia comenzó con una entrada fortuita del Teatro PASMI, que era el grupo que tenía en ese entonces, al finales de 2001. Entramos por medio de una amiga, y bueno, esta historia expandió desde un taller de teatro día sábado hasta una diversidad de actividades anuales con un enfoque local, nacional e internacional. La entrada fortuita por la amiga a fines de 2001, nos acercaron dos hombres de allá de Colina 1 y dijeron que habían estado haciendo teatro ellos mismos desde 1998 de forma autónoma. Este grupo se llamaba Actualidad Now y nos invitaron a ir al sector laboral a ver sus ensayos, y después yo terminé actuando en una obra de ellos en el rol de Venus, la diosa del amor. Después hubo un taller de teatro en la población penal, pero a mediados de 2002 echaron la profe y nos ofrecieron guiar ese taller. Y ese taller después tomó el nombre de Fénix, porque eran todos hombres que habían tenido experiencias de teatro anteriormente en otros penales. Entonces, al final de 2002, estuvimos con dos grupos de teatro, el día sábado y otro el día de la semana, y decidimos ir sí o sí. Eso fue una gran decisión que tomamos. No teníamos fondos, pero decidimos ir sí o sí. Entonces, después de varios años, en 2005, un par de los Fénix se trasladaron al sector laboral y ellos formaron otro grupo que se llamaba Ilusiones. Ilusiones quedó desde 2005, ahí se ve Ilusiones actuando en el sector laboral. Duró hasta 2014, cuando cambió el régimen de visitas y no pudimos ir los días sábados, pero quedó el nombre del grupo Fénix e Ilusiones. Bueno, hay dos fases muy particulares en este trabajo. La primera fase fue dirigido por Teatro PASMI, eso fue de 2002 a 2011, y montamos obras del canon universal, de Dario Fo, de Chekhov, también de autores latinoamericanos y chilenos, como Radrigán, Oscar Castro, Jorge Díaz, y colaboramos con muchos teatristas de otros países, de Australia, de Inglaterra, de Suiza, de España, de Irlanda y de Bélgica, que vinieron a hacer talleres con nosotros, a hacer montajes, a hacer intercambios, a hacer pasantías para aprender de nosotros. Y bueno, el resultado de la última colaboración de esa fase con el Actes de l'Ombre de Lieja, en Bélgica, fue el montaje Mano Arriba. Y ese montaje de Mano Arriba fue nuestra primera obra de creación colectiva. También de 2005 a 2007 se escribieron 3 radioteatros de la mano de Gabriel Jiménez, que nos va a acompañar y a hablar de su experiencia un poco más tarde. Está también en estas fotos que están mostrando ahora. Y estos 3 radioteatros fueron transmitidos en Radio Tierra, la ya desaparecida Radio Tierra, y en radios comunitarios en Santiago y por medio del Centro Cultural de España también. Luego se empezó otra fase, que empezó en 2012 con la creación, la formación de Colectivo Sustento, con exmiembros del Fénix Ilusiones y también exmiembros de Teatro PASMI, y otras personas también. Entonces, Colectivo Sustento, en libertad, decide tomar el rol de guiar a Fénix Ilusiones a seguir con este gran trabajo, y además se comienza otro trabajo que tiene que ver con la agricultura, la huerta urbana y la autogestión. Entonces, de hecho, Sebastián Gabriel fueron uno de los fundadores de Colectivo Sustento. Y desde ahí empezamos a enfocarnos en la dramaturgia propia de creación colectiva dentro de las obras de teatro. Y seguimos con las colaboraciones también con teatristas de Inglaterra y América Latina, particularmente por medio de una larga colaboración con el Festival Internacional de Teatro Comunitario en Tepola. De hecho, desde 2011, ahí está Mano Arriba, ahí están las fotos de Mano Arriba, lo que mencionaba antes. La sede
Colina 1, como el espacio de Fénix Soluciones, pasa a ser una sede del Festival Entepola desde 2011. Y cada enero entra un programa de actividades, desde talleres, presentaciones, intercambios y también conferencias sobre la práctica de teatro comunitario entre actores, todos actores. En términos de las obras de teatro que se han producido por Fénix Soluciones, desde 2002 a 2018 se han producido 14 obras y 3 radioteatros, más 4 obras producidas al principio con Actualidad Now entre 2002 y 2004. Todas las obras tratan temáticas sociales. No hacemos teatro testimonial. Algunos temas han incluido el consumismo, la violencia contra la mujer, que se ha tratado en varias oportunidades, la educación. Esta obra que se está mostrando en este momento fue creado en el momento de la revuelta para la reforma educacional en 2011. Hemos tratado el tema del medio ambiente, el derecho a opinar, la humanidad en un mundo deshumanizado, la precariedad, la pérdida de los sueños, el abuso de poder. Y nuestra última obra, Infantería, que se estrenó en 2018, aborda la temática de la infancia desamparada en Chile y en el mundo. Y también uno de los radioteatros fue particular porque fue comisionado por una corporación técnica alemana para hablar de los derechos de los privados de libertad. Aquí justamente estamos en el Festival Entepola y también hay en uno de los centros de Senam. Pero dentro del rango de años, desde 2002 a 2017, Fénix Soluciones salió 65 veces del penal de Colina 1, la mitad a otras cárceles y 31 de estas funciones en el medio libre, en festivales, en teatros como el Teatro Oriente, Teatro Telefónica, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Santiago, colegios, universidades. Y bueno, y destacando también, esto que se vio recién fue en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda, y también 9 presentaciones en el escenario central del Festival Entepola frente a 2.000 personas en el anfiteatro de Pudahuel entre 2007 y 2017. Ahora viene otra etapa muy importante para nosotros, que fue desde 2013 y 2016, cuando hicimos una serie de 13 jornadas de teatro y reflexión en centros cerrados de Sename con jóvenes privados de libertad. Esto después devino en una serie de talleres. Aquí ven un taller dentro del centro de San Bernardo, y también trabajamos en el centro semicerrado de Calera de Tango, haciendo talleres de teatro y también talleres de web. Este trabajo fue apoyado por Gendarmería, por Sename Regional y también por la Seremi de Justicia. Fue en tremendas giras. Y cada jornada de reflexión se empezaba con la obra, después hacía juegos teatrales dirigidos por los Fénix Soluciones para crear una confianza con los jóvenes, para luego terminar con un gran foro en el cual se hablaba de la realidad de la cárcel de adultos. Hemos también tenido la dicha de dictar conferencias y seminarios para hablar de este trabajo en muchos países, en Europa, en Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda del Norte, también en Argentina, en Uruguay, en México, en Chile y en Australia y Nueva Zelanda. Esta última, en 2015, fuimos exponentes principales en un simposio internacional de teatro aplicado en la Universidad de Auckland. También hay otro gran arista de trabajo, es la formación de teatristas en el hacer del teatro comunitario, particularmente en el espacio de contexto de libertad, de contexto de encierro, perdón, y eso también es una cosa que hemos hecho siempre. Y bueno, la historia de este espacio de libertad ha sido sujeto de tesis también de diversas universidades chilenas, más una investigación doctoral mío en Australia desde 2012, la cual ha sido la base para varios artículos y también un capítulo en una antología de artes escénicas en cárceles publicado en Inglaterra. Bueno, desde 2012-2020 estamos en pausa por la pandemia. Entonces, todo lo que se habla fue antes del 2020, pero un tremendo cuerpo de trabajo.
Entonces, la pregunta queda, ¿cómo logramos todo esto? ¿No? ¿Cómo logramos tener tanta diversidad de actividades dentro de la cárcel de Colina 1? Aquí es la última obra, Infantería, lo último que se pudo trabajar. Y vamos a hablar un poco de cómo logramos todo eso, qué son los elementos claves. Y por mientras les invito a reflexionar sobre la pregunta, ¿cómo puedo aplicar estas herramientas que vamos a compartir en tu espacio de trabajo, ¿no? Tu espacio laboral? ¿Cómo veo esta posibilidad de usar lo que estoy escuchando en mi trabajo, ¿no? Y vamos a invitarlos a dejar las preguntas en el chat mientras estamos hablando y compartes gentilmente van a moderar las preguntas después de que terminamos de hablar y exponer para poder. Llegamos a 2020. Eso fue uno de los últimos eventos que hicimos, que fue el intercambio con el festival, con el teatristas de América Latina del Festival Entepola. Me da nostalgia. Muchas gracias, Penélope. O sea, esta introducción a nosotros nos da un cierto grado de ansiedad preguntarnos cómo podemos aplicar esto en nuestro espacio laboral, porque se ve que hay tanto trabajo detrás que un poco es difícil dimensionarlo, ¿no? Así que te agradecemos por la introducción. Y bueno, a continuación, tal como ya lo mencionó Penélope, la idea ahora es que ella también pueda hablarnos sobre los procesos del trabajo comunitario en estos establecimientos penitenciarios y cómo han aprendido y desarrollado este trabajo grupal dentro de estos contextos de vulnerabilidad social y también personas privadas de libertad, porque en algún momento lo conversamos, Penélope, y es muy distinto pensar que solamente se desarrolla una obra de teatro en un espacio penal, en el fondo, y hay otros elementos y una serie de habilidades que hay que fortalecer, desarrollar y de cierta forma acercar incluso estas habilidades a todo este grupo de trabajo antes de llegar a realizar la obra. Entonces cuéntanos un poquito cómo es eso para después ir a conversar con Sebastián. Claro, perdón que yo voy a seguir hablando, después cuando termino me callo. Entonces, importante es lo que dije al principio, el espacio de libertad. ¿Cómo se conforma este espacio de libertad? Que es el primer paso, como dices tú, antes de hacer cualquier actividad teatral. Entonces, sin la conformación de este espacio de libertad, poco se hubiera logrado, estoy segura. Entonces, voy a destacar unos elementos claves de este espacio y más allá de herramientas técnicas, este espacio se sustenta en decisiones éticas y humanas que hemos tomado en el tiempo durante todos estos años. Y en base a muchas preguntas, tales como, ¿a qué voy? ¿No? ¿Cuál es mi compromiso con este espacio? ¿Qué puedo aprender yo y qué puedo aportar a este espacio? ¿No? Y estas preguntas son para todas, ¿no? No solamente nosotros, son para todos, los guías, los participantes, todos. Entonces, y las preguntas y decisiones son constantes. Han habido fracasos, han habido aciertos, menos mal, han habido muchos cambios, mucha volatilidad. Y así hemos llegado a desarrollar una metodología pedagógica y teatral muy particular para este espacio. Digo eso porque no es una receta que se copie y se pegue en otro espacio. Ojalá da unas luces y da unos nortes que tú puedes sí aplicar, ¿no? Entonces es un constante preguntar, escuchar y dialogar entre las personas que comparten el espacio. Como dijo en el video, que sean más de 200 personas ya. Y bueno, yo tengo que decir, no soy chilena, lo habrán dado cuenta. Soy australiana y bueno, yo también vengo con un bagaje de teatro comunitario desde mi país, de una trayectoria de 20 años de trabajo de teatro comunitario en Australia antes de venir a Chile. Entonces, cuando yo entré a Colino ya tenía ese bagaje de práctica, ¿no? Y bueno, el teatro comunitario, para los que no lo conocen, nace y se vincula con los grandes cambios sociales en Inglaterra, en Europa, en Australia y también en América Latina, ¿no?
en los años 60 y 70. Piensa en el famoso Teatro Popular en Chile, en esos años, ¿no? Y bueno, antes de eso también existía otro teatro vinculado a los sindicatos, el famoso Teatro de Recabarren, por ejemplo, los teatros aficionados, los teatros que se hicieron de los obreros, teatro obrero. Entonces, siempre pienso que es importante reconocer que hay un camino interior. A todo lo que tú puedes hacer, siempre hay alguien que vino antes, ¿no? Y se puede aprender de todas esas experiencias. Entonces, yo vengo con un bagaje de teatro comunitario que se puede resumir en ciertas decisiones y posicionamientos que ya tenía instalado, ¿no? En mi práctica, tales como que el teatro tiene un rol social en la historia de la humanidad, siempre ha tenido, y el teatro comunitario resalta ese rol social, ¿no? Y apunta a ser parte activa de un cambio social, ¿no? Es un activismo teatral. Y se vincula muy claramente con la realidad social. El proceso en el teatro comunitario es primordial. Y si hay un producto, bueno, ese es parte del proceso, ¿no? No es aparte, es parte. Entonces, el proceso. También ningún cambio se hace a corto plazo, entonces hay que optimizar las posibilidades de la continuidad de un proceso, si realmente quieres llegar a algo un poco más grande, ¿no? En el teatro comunitario es esencial evaluar con todos los participantes, y aquella evaluación nos define los pasos a seguir. El teatro comunitario se hace desde la comunidad. Entonces, el artista que trabaja en la comunidad debe problematizar su rol de guía, su rol de facilitador, ¿no? Un poco bajar del Olimpo del artista, deja de mirarse el ombligo y verse como una participante más. Se puede guiar y facilitar procesos, pero no eres neutro, tú no eres un factor neutro, tampoco estás dando voz a los sin voz, tampoco estás dando acceso a la cultura, porque todos tenemos cultura. Y en eso también cuestionamos un poco la palabra reinserción. No necesariamente pensamos que estamos reinsertando a gente a insertarse de nuevo en una sociedad que tiene muchos problemas. Entonces hay que también apelar al cuestionamiento, al pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, en conjunto con la comunidad y sus culturas, nosotros podemos construir nuevos procesos en una relación horizontal. Y, por último, el trabajo con otros seres humanos requiere de ética, ¿no? Los dilemas éticos son constantes y se resuelven en base a un diálogo constante. Entonces, es muy importante, por ejemplo, evitar instrumentalizar las personas en las comunidades, ni exponerlos tampoco, ¿no? A procesos que lo van a dañar. Entonces, estos sustentos del teatro comunitario, ¿por qué se desarrollaron en Australia, ¿no? Y en Inglaterra y en otras partes también? Porque el teatro comunitario se reconoció, se visibilizó, se desarrolló, se financió y por ende se logró crear una cierta estabilidad, digamos, y una red nacional de teatro comunitario que llegó a sistematizar y teorizar. Y esto no pasó solamente en Australia, puedes encontrar el mismo nivel de sistematización y teorización en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en muchos países, ¿no? Desgraciadamente, en Chile no ocurrió esto. En Chile, todavía con la vuelta de la democracia y todavía ahora, el teatro comunitario es precarizado, invisibilizado y aminorado por la industria cultural de este país y por la élite cultural, desgraciadamente. Entonces, este es el contexto en el cual trabajamos. Y bueno, mi bagaje de teatro comunitario fue muy útil para aportar a la conformación del espacio de libertad en Colina 1, ¿no? Pero, ¿qué se aprendió? ¿Y cuáles decisiones tomaron dentro del gran proceso de Fénix Ilusiones, ¿no? Para conformar este particular espacio de libertad? Y bueno, la primera vez fue la decisión de estar, ¿no? Como dije antes, llegamos al final de 2002 y decidimos estar, sí o sí, seguir, con o sin fondos, lluvia, sol, etc. Y vamos a estar. Y eso es hacer un compromiso permanente con el espacio. Nosotros vamos a venir siempre, decimos, ¿no? Con lluvia, con sol, etc. Pero no como un voluntariado, eso decir, venimos con o sin fondos, no porque estamos haciendo un voluntariado, no, que no se malentiende eso, ¿eh? Es simplemente un compromiso con el espacio y sus posibilidades. Sí, y además se exija el mismo compromiso de los integrantes de Fénix Ilusiones. Yo vengo de San Miguel, ustedes, por favor, vengan desde su torre a la sala de ensayo. Y sabemos que a veces es mucho más difícil
hacer ese trayecto que hacer el trayecto desde mi casa a la cárcel, porque tiene que pasar por muchos chequeos, muchos roces con gendarmería, entonces tiene su particularidad ese estar, ¿no? Entonces, el compromiso al espacio permanente. Luego, después de varios años, nos dimos cuenta que a raíz de esta primera decisión se había creado mucha confianza en los dos grupos, en Fénix y en Ilusiones, ¿no? Y esto, en cambio, a la desconfianza, en contraposición a la desconfianza que prima en la cárcel y también en la sociedad chilena. La confianza es ahora, dentro de este proceso de Fénix Ilusiones, es el paso inicial a todo proceso. Por ejemplo, si entra mucha gente nueva en el grupo, hay que detener el proceso creativo y volver a hacer proceso de confianza. Y eso se hace con juegos, con el abrazo sincero, con la conversación, con la permanencia, con un montón de acciones en el tiempo se va creando esta confianza. El tercer elemento creo que es muy importante es la grupalidad, ¿no? En el teatro hay que crear confianza y hay que crear grupo antes de ensayar, ¿no? Porque es una actividad grupal, ¿no? Y lo mismo pasa en Fénix Ilusiones. Aprendimos a que a raíz de varios hitos que se debe siempre apelar al grupo. Eso es lo que aprendimos. Y ese apelar al grupo tiene un significado particular. En 2009, al principio de 2009, en la cárcel mataron a uno de los integrantes de Fénix Ilusiones, muy querido, el Juan. Y yo me compliqué entero. Yo dije, ay, ¿cómo vamos a manejar esto? Qué terrible, qué terrible, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? ¿Vamos a superar esto? Entonces fui con mucho miedo, no miedo, pero no sé cómo iba a pasar, ¿no? Si iba a destruir el grupo, no sabía qué iba a pasar. Y cuando llegué, entré en el espacio, estaban todos sentados en círculo y se empezó, sin que nadie lo dirigiera, se empezó a hacer como un rito de recordar a Juan, de hablar de Juan, de contar historias de lo que habían visto, la muerte de Juan. Entonces me di cuenta que él o la guía no tiene que dirigir todo, que el grupo también se dirige, ¿no? El grupo decide y yo también me puedo sumar a las propuestas y las ideas de otros. Entonces es como un poco como en este caso, a veces uno planifica y no deja que también el grupo mismo se dirige. Entonces esto de apelar al grupo siempre es muy importante y hay una instancia perfecta para esto que hemos integrado desde siempre, que es la evaluación periódica y constante, ¿no? La praxis circular de Paulo Freire, ¿no? Acción y reflexión, y este proceso de acción y reflexión constante puede ser continuo porque siempre vamos a estar. Entonces va en conjunto con estos dos elementos, se acompañan muy bien. Después el grupo, con el traspasar del tiempo, empezó a crear reglas hasta cierto punto. ¿Cómo este grupo? ¿Cómo se va a funcionar, no? A raíz de todas las decisiones anteriores y después estos grupos fueron, por ejemplo, aquí no vale la ficha, aquí no entra el barretín. Eso es el barretín es la cultura carcelaria entre los mismos privados de libertad. Que aquí no importaba lo que habías hecho, aquí eres una persona y todos somos iguales y nadie viene a dirigir el tránsito de nadie, ¿no? Entonces, eso fue muy importante y también lo que se habla acá se queda, ¿no? Que una confianza basada en la lealtad también. Y también aquí se puede discutir y disentir y se respeta, se escucha y se integra. No se llega a algo más allá. Y esto no es un espacio de transacción. Sí, pueden entender los que trabajan en la cárcel que todo es transaccional en la cárcel, pero aquí en el grupo de teatro la participación es voluntaria y además no se gana beneficios carcelarios directamente participando en el taller de teatro. Entonces es casi el único espacio en la cárcel no transaccional, donde no se va porque se va a ganar algo, ¿no? Entonces el espacio de libertad empezó a marcar diferencia con otros espacios dentro de la misma cárcel de Colina 1, ¿no? Y los integrantes también siempre invitaron a nuevos integrantes. Eso fue también uno que se empezó como fortuitamente, pero siguió como también una regla
¿no? Que los nuevos son invitados de los mismos integrantes. Y eso quiere decir que ellos podían previamente explicar las reglas o explicar cómo funciona el espacio, rayar la cancha, como dicen, y para proteger el espacio. Porque la cárcel es volátil, es violenta, es represora, es jerárquica y se sobrevive de forma individualista. Entonces, si decidimos marcar diferencia, por lo tanto, el espacio Fénix Ilusiones es permanente, es sin violencia, es liberador, es horizontal y es colectivo. Todas esas cosas van marcando diferencia, marcando el opuesto, la vida en la cárcel, ¿no? Entonces, aquellas decisiones, si lo habrán entendido ya, que responden a una mirada y un posicionamiento ético, ¿no? Al venir de la calle, hay que darse cuenta que uno tiene poder, aunque no lo crea. Hay que reconocer y problematizar este poder, porque desgraciadamente existe un teatro carcelario aquí en Chile que abusa e instrumentaliza, expone a los privados de libertad. Entonces, nosotros tomamos esa decisión ética para también proteger el espacio para todos. Y es una decisión que surgió en relación a la representación de este trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a representar este espacio? Como anécdota, llegó varios programas de televisión queriendo filmar y entrevistar a los integrantes de Fénix Ilusiones, y ellos no querían. O sea, abrimos la conversación y ellos no querían, y era súper viable, súper respetable, y nos hizo entender también que no todos quieren aparecer en la tele, y no siempre es bueno aparecer en la tele, no siempre es bueno, porque existe aquí en Chile mucho morbo. Entonces, como para no caer en el morbo, cuidemos cómo se representa este trabajo, ¿no? En estos últimos años, por ejemplo, ha surgido la necesidad de trabajar en las prácticas machistas en el espacio. También, siempre surge algo. Y también es muy importante, creo yo, trabajar de forma auténtica y participativa de verdad. No es que ellos hacen los ejercicios, todos hacemos los ejercicios. Todos improvisamos juntos, todos estamos realmente siendo parte activa. Y bueno, se ha creado un engranaje de equipo tanto que en algunos momentos ellos empezaron a hacer muchas actividades dentro de Colina 1 sin nosotros, en los otros días que no íbamos, ¿no? Organizando actividades de teatro, para la visita, para los niños, actividades de solidaridad, actividades de denuncia también, en ciertos momentos, que es importante. Y nos han preguntado, y esto como un poco para entender cómo nos ve Gendarmería o cómo nos ve los profesionales de la unidad, nos han preguntado cómo hacen que sigan tus órdenes, ¿no? O cómo hacen que trabajen en equipo. Qué bueno que los dejan hablar, me dijo una profesional una vez. Y eso se empieza a entender que es bastante difícil que una institución jerárquica entiende algo que es muy horizontal, ¿no? Y eso es otra cosa que siempre está presente allá. Y bueno, por último, el espacio de libertad es sorprendentemente autónomo, ¿no? En la sala no hay cámaras, no hay guardias, ojalá que nunca haya, no está escuchando esa Gendarmería, pero esto quiere decir que realmente se puede crear una cierta autonomía dentro de un espacio con cero autonomía. Entonces, eso ahí donde podemos trabajar desde cómo somos nosotros mismos, ¿no? Esto, yo creo que ya es como para terminar. Es importante que nosotros vimos cuánto habíamos logrado en esos momentos donde estuvimos en Sename trabajando con los jóvenes y en los momentos donde estuvimos arriba del escenario de la Interpola frente a 2.000 personas. Ahí nos dimos cuenta de los tremendos logros y nos hizo pensar cómo llegamos ahí. Es tremendamente, yo creo que estamos todos un poco preguntándonos también y teniendo como esta necesidad de saber cómo se fue cruzando una realidad que muchas veces se piensa que está contra muchas normas y también metodologías. En el fondo, como uno entra a un contexto carcelario y hay tanta metodología, tanta norma, tanta rigidez, que llegar a un espacio donde hay un espacio de libertad, tal como tú lo decías, donde se empieza a construir una nueva metodología en función de todos estos elementos éticos que tú mencionabas, y en el fondo empezar a trasvasijar ciertas aguas a las personas privadas de libertad que
que tenían esa necesidad de encontrar otras formas de hacer o de sentirse en el fondo. De relacionarse, de todo. De relacionarse, claro. En el fondo tú lo dijiste, un espacio donde se individualiza generalmente todo, y ustedes estaban haciendo todo lo contrario. Ustedes querían generar equipo, querían generar colectividad en el fondo. Entonces, romper con esa estructura, yo creo que ha sido un camino que hasta el día de hoy lo siguen haciendo y siguen fortaleciendo su metodología en el fondo. Claro. Y desde ahí me gustaría ahí ya invitar a Sebastián y preguntar un poco desde esto mismo que estamos hablando, ¿no? de estos principios metodológicos en el fondo y estos choques que hay entre la academia y la realidad respecto al teatro y la dramaturgia, en el fondo, la dramaturgia comunitaria. Uno siempre enfrenta o siempre trata de decir cómo se relaciona lo que he aprendido a través de la lectura, la teoría, con lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. ¿Qué cosas o qué disociaciones o qué a lo mejor cosas a favor has visto tú en todo este proceso? ¿O qué cosas han ido mezclando, han hecho sinergia? Cuéntanos un poquito desde la experiencia que tú has tenido. Y antes de que nos cuentes todo esto, le quiero recordar a todo el público que está participando a través de la plataforma Zoom y a quienes están viendo la transmisión a través de Corpartes Digital, que nos pueden empezar a enviar sus preguntas a través de cualquiera de los dos chats. Al finalizar la charla, vamos a tener un espacio para responder esas preguntas, y quienes quieran prender su cámara y hacer la misma pregunta a alguno de los invitados, bienvenidos van a ser. Sebastián, por favor, cuéntanos estos dos elementos, la realidad y la academia. Dale. Muchas gracias por la invitación. Justo empezó como a parpadear la cámara, como ven, no sé por qué pasó, siempre pasa justo cuando me toca hablar. Bueno, yo siempre me pregunto como por dónde empezar estos espacios o estas conversaciones. Yo creo que voy a partir desde mi experiencia. Fui estudiante de teatro. Mientras estudiaba teatro comencé a trabajar en Fénix e Ilusiones y conocí a la Penélope. Y mi primer acercamiento a la cárcel, como entrando directamente en el tema, creo que es el acercamiento que tenemos todos y todas frente a la cárcel, que es la televisión y los medios. Por lo tanto, es un mundo bastante de ficción, bastante morboso. Y por otro lado, el choque de ese mundo era conmigo o con mi mundo, que era yo quien venía de la academia, como del actor que estaba estudiando, que tenía como yo creo que no necesariamente en las disciplinas netamente artísticas, sino que en muchas disciplinas se implanta o uno viene desde la academia con una metodología, que es la metodología que quizás todos conocemos en relación a una planificación del día, una planificación mensual, semestral, logros, objetivos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como para entrar directo al tema, cuento corto, yo tenía mis ideas de lo que quería hacer, lo que quería trabajar, porque justo coincidió en un momento que cuando yo empecé a trabajar, la Penélope tuvo unos problemas de salud y yo empecé como solo mientras ella se estaba recuperando. Y claro, pues yo hice mi planificación de los ensayos, del trabajo, de la semana, del mes, y fracasé en todo. Entonces ahí devino una larga frustración de todo lo mal que había hecho la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las culpas que uno puede atribuirse de una mala planificación, de no lograr hacer algo en un ensayo, de no poder sacar una escena en un ensayo, etcétera. Y el problema de eso es que uno podría haber seguido intentando planificar, seguir intentando mejorar estos espacios, y mientras uno no se abra al espacio del diálogo con la comunidad, va a ser siempre un constante fracaso, creo yo. ¿Por qué? Porque la cárcel tiene su tiempo, tiene su velocidad, su ritmo, tiene sus altos y bajos, tiene meses que son muy distintos unos a otros en cuanto como al clima que se vive dentro. Entonces,
hay que saber leer, y para saber leer hay que conocer. Y si uno no está dispuesto a abrirse a eso, es sumamente complicado poder entablar un diálogo. ¿Qué es lo más importante que yo quiero rescatar de esto? No quiere decir como que la academia no sirve, sino que por el contrario creo que la academia es un lugar que nos da muchas herramientas. La institución de la academia es un espacio que nos sirve mucho para entender cierto tipo de conocimiento, pero que creo que el cambio está hoy por hoy en darnos cuenta que no es el único lugar del conocimiento, sino que es uno de los lugares donde uno puede adquirir conocimiento. ¿Por qué esta diferencia hace que sea tan sustancial? Porque creo que los procesos reflexivos o el hecho de pensar incluso, como dice Hannah Arendt, son procesos plurales. Por lo tanto, no podemos generar reflexión ni pensamiento, siendo que la reflexión y el pensamiento son la base de la creatividad o de la creación solos. No se puede trabajar en estos espacios de manera individual. Por lo tanto, si no estamos abiertos a generar conocimiento, a construir conocimiento, muy poco abiertos vamos a estar para entender el espacio y para respetar a las personas que constituyen este espacio. Entonces, dentro de eso, una de las cosas más importantes tiene que ver con el diálogo, como decía la Penélope. Voy a repetir rápidamente como algunas cositas súper vitales, que es como el trabajo de manera horizontal, la evaluación periódica, preguntar a las personas qué piensan, qué quieren, de qué quieren hablar, qué quieren hacer, entendiendo que las personas que están ahí están también por un gusto, por una inquietud. Y el tercero y más importante para mí, que tiene que ver con el factor social de este activismo, y aquí viene una cadena bastante interesante, que es que, como decía la Penélope, este es un factor donde el teatro tiene una preponderancia, se resalta la preponderancia social. Creo yo, y bueno, y creemos muchas personas, que este factor social no es potente y nunca va a lograr ser potente si el trabajo artístico no es de calidad. Entonces, ¿cómo logramos un trabajo artístico de calidad? Y aquí quiero hacer el cambio a la inversa, que es decir, ¿qué es lo que le falta a la institución del teatro comunitario? ¿Qué es lo que tiene el teatro comunitario que le falta a la institución? En general, en los procesos artísticos, tanto las escuelas de teatro, pero en general las escuelas de arte, lo que se hace o el proceso que se sufre a través de la escuela, que se sufre, tiene que ver con la adaptación de tu cuerpo, de tu voz, de tus referentes hacia uno. Es decir, como si hubiese un cuerpo ideal, una voz ideal, o una maleta de herramientas ideal a la que tú tienes que aspirar, como tú poder hacer 1.000.000 de cosas en relación a un objetivo al cual llegar. El problema de esto, que es el problema que creo yo que tienen en general las escuelas, que todos quienes participamos de las escuelas terminamos uniformándonos. Todos los artistas terminan siendo parecidos, y uno incluso puede adivinar de qué escuela salieron, dónde estudiaron, qué hicieron, quiénes fueron sus profesores, solo por la manera en que actúan, en el caso específico del teatro. El teatro comunitario lo que hace, por el contrario, es resaltar el valor del grupo, entender la individualidad del grupo y la individualidad dentro del grupo. Es decir, ¿cuáles son las características específicas de la cárcel? ¿Cuáles son las características específicas de Colina 1? ¿Cuáles son las características específicas de los integrantes de teatro de Colina 1? Y ahí vamos a llegar a un espacio donde tenemos características sumamente particulares. Y en el resalte de esas características, encontrar un lenguaje artístico profundo y atractivo, que nos mueva y que nos haga sentido a todos quienes hacemos parte de ese grupo. Para seguir profundizando en relación a eso, esto no es algo que hayamos descubierto en el primer año, sino que ha sido algo que hemos ido descubriendo de a poco,
porque las reglas del teatro muchas veces no nos han servido, sino que por el contrario han sido problemas. Por ejemplo, la Penélope contaba que llevábamos alrededor de 31 salidas a la libertad, a mostrar en espacios de libertad, lo cual significa que cada vez que el grupo de teatro quiere salir de la cárcel, tiene que pasar por un consejo técnico. Dentro de esas 31 salidas hay 31 consejos técnicos donde uno de los actores puede no tener el permiso de salir. 2 o 3 o la mitad del grupo. Entonces, si falla un actor o 2 actores, tenemos la posibilidad de reemplazarlo, cuando son 1 o 2. Pero ¿qué pasa si hay que reemplazar a 4, 5? Es hacer una obra de nuevo. Entonces hemos tenido que ir sorteando distintos espacios de creación donde, por ejemplo, la idea de actor, de protagonista, de personaje, que son ideas fundamentales del teatro, hemos tenido que empezar a doblarlas, a quebrarlas, a adaptarlas, y empezar a buscar una dramaturgia o una manera de hacer teatro que sea útil para el grupo. Es decir, tenemos una obra, o en un momento tuvimos una obra donde habían 13 personajes, 13 actores. Y tuvimos la posibilidad de hacerla afuera con 5 actores. Entonces es una obra completamente distinta, donde claro, hay muchos personajes que no se solucionan, que no están, que se sacan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos realidad teniendo en cuenta que el objetivo de la salida en libertad es afianzar más el espacio? Entonces así hemos tenido que cuestionar también las mismas reglas del teatro. ¿Qué tiene que ver con esto, como con estas dos cosas? La institución como lugar donde uno adquiere conocimiento y el teatro incluso como institución. Porque creemos que hoy por hoy no tiene que ver netamente con el teatro, no tiene que ver netamente con la educación, no tiene que ver netamente con el espacio de creación, sino que tiene que ver con la manera en que se hace. Es decir, por ejemplo, muchos conocemos historias de algunas academias o escuelas, colegios, etcétera, etcétera, de profesores que fueron, que fueron grandes maestros y que en el trato de su clase, en el trato con los alumnos, las alumnas, etcétera, etcétera, han tenido problemas y no han podido realizar eso. Eso quiere decir que el trato, en la manera en que hacemos comunidad, en la manera que entregamos, que compartimos los conocimientos, es igual de importante que el hecho mismo. Entonces, para nosotros no es hacer teatro por hacer teatro, no es hacer una obra por hacer una obra, sino que tiene que ver con el grupo para cómo esta realidad, que es la cárcel, tiene sus características únicas, propias, y somos capaces de leerlas y de adaptarlas. Quizás para terminar, lo último, que para mí es el mejor ejemplo, que tiene que ver con lo que hablaba la Penélope, de la gira al Sename. La gira al Sename parte como una inquietud de los actores de Fénix e Ilusiones, que yo recuerdo un par de veces como dentro de la conversación de decir, ¿qué es lo que es el teatro comunitario? Es trabajar con comunidades, que las comunidades puedan expresar sus pensamientos estéticos, sus inquietudes, sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces también surgió ya, entonces nosotros también podemos hacer teatro comunitario. Y Fénix e Ilusiones tomó esta idea de querer ir al Sename a hablar con los jóvenes y decirles como, oye, ¿sabéis qué? Venir a la cárcel es una mierda porque yo perdí muchos años de mi vida, no le quiero seguir regalando años a la cana, no se vengan para acá. Y eso es algo que nace de ese espacio, que si nosotros hubiésemos llegado con esta postura un poco más paternalista, que es sin maldad, yo entiendo que muchas personas que llegan a espacios de trabajo les interesa mucho como que se hable de la cárcel, del morbo, de la violencia, de los delitos, etcétera, etcétera, que lo hacen sin maldad, pero también yo creo que la invitación es a cuestionarnos por qué estamos ahí y tratar de buscar la particularidad de esa comunidad, de esas personas, y no la unidimensionalidad.
y es decir, como que el preso solo puede ser preso, solo puede hablar de la cárcel, de lo que hizo para llegar a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces esa es la invitación, yo creo, como a cuestionar todas las herramientas y construir conocimiento, porque claro, nosotros llegamos con un conocimiento, que es lo teatral, pero todo lo demás lo ponen en ello. Y ahí está, en ese encuentro, en ese generar un conocimiento nuevo, el valor estético de este trabajo, creo yo. Eso. Y Muchas perdón gracias, Sebastián. por la cámara que estuvo ahí, yo sé que es molesto. No, Pero... se veía bien. Se veía bien. Oye, ha sido re interesante bueno, las dos visiones en el fondo de Penélope desde una perspectiva más estructural de cómo se van de cierta forma van cuajando, en el fondo la palabra va bajando, se baja, decanta y se empieza a endurecer un poco la estructura de Fénix Ilusiones, de cuáles son finalmente los elementos, las líneas que van en el fondo acompañando todo su proceso durante todos estos años, que ya los tienen como súper identificados, que son 4 elementos que mencionó Penélope, y finalmente como Sebastián también nos menciona cuáles son las virtudes también que tiene los contextos de vulnerabilidad social o la gente privada de libertad, en el fondo que en sí mismo, más allá del contexto en el que están, tienen un tremendo valor, tienen tremendas experiencias que contar, y no solamente, claro, como ustedes decían, no solamente se tiene que hablar de la cárcel, sino que tienen un pensamiento crítico que a lo mejor incluso es mucho más complejo que uno, porque finalmente se encuentran en situaciones de como extremo estrés, básicamente. Entonces ellos tienen como una reflexión, yo creo que mucho más potente desde ahí. Entonces, felicitarlos más que nada. Han llegado muchas preguntas al chat desde cosas administrativas de cómo poder afrontar ciertos procesos administrativos, tanto a nivel económico como solventar el proyecto, que son las preguntas, las vamos a responder al final. Cómo se pueden ir desarrollando este tipo de proyectos con instituciones, cómo es Gendarmería. Bueno, hay mucha diversidad de preguntas, pero antes de pasar a ello, nos gustaría escuchar ya de manera concreta, un poco complementando lo que dijo Penélope y lo que dijo Sebastián, nos gustaría escuchar a Gabriel. Gabriel Jiménez fue parte de Fénix Ilusiones, es parte de la historia de esta agrupación. Entonces, queremos, bueno, primero que todo agradecer a Gabriel por el tiempo de estar con nosotros. Gabriel Jiménez es un ex integrante de Fénix Ilusiones de Colina 1 y cofundador también del colectivo Sustento. Y la idea es que él también nos cuente desde su experiencia cuál es su percepción de este trabajo artístico comunitario. Y bueno, Gabriel, ¿qué significó para ti la participación en Fénix Ilusiones? Bienvenido. Buenas tardes. Para mí, ¿me escuchan, cierto? Ya. Para mí esto tiene un contexto demasiado especial para mí. Yo empecé a participar en el año 2005, creo que fue, y entré y de cárcel les voy a hablar bien poco para que queden picados. Les voy a dar, mira, para los que vieron el video, ¿se dieron cuenta de la alegría que hay ahí? La alegría que hay en ese momento. Esa alegría es la que lleva a llamar a ese espacio un espacio de libertad. Nosotros hablando con Penny una vez, y yo siempre hablaba con los chiquillos, nos hacíamos la pregunta: ¿qué significa ese espacio para ti? ¿Qué significa salir al teatro? ¿Qué significa ir a ver a los profes? ¿Qué significa estar con ellos, compartir? Para algunos, como dijo Penélope, el sol; para otros, que era la vida. Ahí cuenta lo que es ese contexto, estar como en un lugar en donde prácticamente estáis muerto, y que el teatro te llame tanto la atención que signifique vida para ti. Yo llegué ahí a buscar eso. De primera me alejé, no me tiraba mucho por lo que decía Penny acerca del barretín carcelario, que no, yo no voy a esa weá porque esa weá es para los weones. Disculpen la forma en que les voy a decir las cosas, pero son así.
No, esa weá es para los puros hueones, o los hueones del teatro, como nos trataba Gendarmería. Entonces, nos cuestionábamos varias cosas entre nosotros, entre los cabros cuando conversábamos adentro. ¿Por qué? Porque nosotros, mira, son 20 años de esfuerzo de la Penélope, y no me recuerdo cuánto lleva el Sebastián, pero son años de esfuerzo que no han sido valorados para nada, muy poco reconocidos, ellos han tenido muy poco reconocimiento, y a nosotros nos dolía eso. Nosotros sabíamos que ellos no tenían, el presupuesto de Gendarmería es un sueldo para 3 personas, para el teatro. ¿Y sabe por qué? Porque siento que, no sé, siempre se me metió en la cabeza de que tienen como temor del teatro porque el teatro les puede sacar gente de la cárcel. Cuando sería lo idóneo poder tener ¿cómo se llama? Esa habilidad, esa fuerza para poder cambiar a una persona con unos pensamientos terribles negativos. Yo era terrible negativo, súper negativo. Y pequeñas cosas me fueron golpeando una y otra vez. Y cuando veo esto, cuando veo que a la gente, no, a mi gente, en este caso Penélope, Sebastián, Connie, todos los integrantes del colectivo Sustento, cuando siento que no los valoran, me da más fuerza a mí para seguir con ellos. Cuando nosotros allá llovía, nosotros esperábamos a los profes, y los profes llegaban. Nosotros, sabiendo que ellos iban a llegar, no sé, cagado frío, todos mojados, nosotros estábamos en la puerta, esperándolos, porque nosotros necesitábamos de ellos. Ellos llegaron a nosotros de una forma bien rara, por decirlo, porque nosotros somos todos como leones bien agrios, bien hueones, bien pesados entre todos, pero resulta que ahí en el grupo, en la sala donde nos encerraban, porque estábamos encerrados, pero se sentía ese calorcito rico, ese de sentirte como en otro mundo. Estáis en una mierda donde pasáis serio, donde vivís actuando, donde tenéis que ser un buen parco, donde tenéis que ser un hueón totalmente ajeno a lo social, y cuando vais ahí, te entregáis como no sé, como una guagua, te entregáis como una guagua en los brazos del teatro, ver cómo el proceso, cómo nos vamos respetando, cómo los profes se ganan el respeto de nosotros, cómo muchas personas que llegaron, no sé, de diferentes lados a apoyar a Argentina, España, no sé, unos fotógrafos que llegaron, pero nunca hubo una falta de respeto. ¿Y qué se gana con esto? ¿Qué se gana con todo esto del hecho de es solamente cariño? Bueno. Y a veces yo siento que en muchas partes es solamente el hecho de que te dejen opinar. En el teatro nosotros podíamos opinar, como decía el Sebastián ya una planificación y resulta que a lo mejor no hacíamos nada de lo que él ya planeó. ¿Por qué? Porque uno tiene que adaptarse al grupo. El grupo de allá no es un mundo, no es una cosa, llegar y decir, no, sí, vamos a hacer esto, porque no, porque ellos, los profes, a nosotros nos dieron la oportunidad de hablar. Y la oportunidad de hablar es lo que se valora. Imagínate, yo he visto más de lo que tengo que ver en cuanto a presupuestos para cursitos de teatro, que va a una mina, Juan, le pagan no sé cuántos millones, Juan, para hacer un cursito, presenta una mierda de obra, Juan, y la huevona se prende y se queda en el hoyo el queque, Juan, cuando no han hecho nada. Estar un mes obligando a los cabros presionados, que si no vais, te negamos esto, si no vas esto, te negamos esto otro. Así es el trato de la otra forma. A nosotros se nos acoge con cariño. Nos acogieron así y nosotros, como decía Penny, nosotros íbamos trayendo a los amigos de nosotros, a quienes el que quería se quedaba, el que no se iba. Muchos se fueron. Porque a lo mejor lo que nosotros ganamos ahí no fue el querer fugarnos, el querer hacer cosas, el querer hacer todo otro. El teatro nos maduró a muchos de nosotros, nos ayudó mucho. Y yo me siento contento y orgulloso de todos los profes, tanto de los profes como de los chiquillos que han salido. Por lo menos en el grupo en el donde yo participé, que fueron varios años, estamos casi todos trabajando, todos en otra, dedicando tiempo a la familia,
valorando lo que se nos enseñó, valorando lo que se nos entregó, porque se nos entregó más de lo que uno puede pensar. Imagínate nosotros cuando lo que estaban hablando acerca del Sename. La idea era estupenda, estupenda. Conectar los cabros grandes con los cabros chicos, así de simple. Ver ese ejemplo, weón. No vengas aquí, weón. Aquí hay pura mierda. Aquí no vaya a ganar nada con que haya a ganar. Aquí vas a ganar odio. Odio, te vaya a ir a la calle, vas a seguir con odio social, vas a seguir mintiendo de ti mismo. No, si yo esta es la última. No, no hay última. Es llegar y decir, hasta aquí llego yo y se acabó. Tope. ¿Cachai? Todas esas cosas te las va dando, me las fueron como dándonos cuenta dentro del mismo grupo. Y imagínate lo que es compartir un problema con los profes. Nosotros somos reales para compartir los problemas, con suerte los compartíamos entre nosotros. Y nosotros somos de esos cerrados que no le contamos cosas a nadie. Entonces llegar ahí, compartir un problema, llorar, llorar, solamente eso. Poder llorar en el grupo. Lloramos cuando murió Juanito. Lloramos mucho y lloramos. Se nos llenaron los ojos del año porque era un compañero que queríamos mucho. Era uno de los mejores como compañero. El resto teníamos discusiones, habían problemas, pero de ahí no salía. De la sala de nosotros no tenía por qué saber los demás. A veces con suerte nos encontrábamos dentro. Muy rara vez. O a veces nos encontrábamos en la raja listos para salir, para ir a disfrutar de ese espacio. Y así un espacio, un pequeño espacio de libertad, una salita, dentro de no sé cuántos metros cuadrados tiene cada cárcel. Pero en esa salita había amor, en esa salita había cariño, en esa salita había entrega. Y eso es lo que uno quiere. Eso es lo que a lo mejor, lo que a lo mejor a nosotros nos llenó. Porque no soy yo solo, hay muchos cabros. Los cabros nuevos, estos que están ahora, que han ensayado con el Sebastián, que han aprendido también. A mí verlo reírse en el video, verse con tanto chiste, yo sé lo que significa, porque una vez que se acabe eso, se tienen que sacar el traje y volver a un mundo en el que ya no ríen muchas veces. O ríen de otras cosas, no ríen de lo que se ríen en la misma sala. Porque la sala de teatro, los profes, es otra cosa, es otro mundo. Por algo se llamó el pequeño espacio de libertad, porque es un pequeño espacio, pero es más grande que todo lo que hay allá adentro. Y en muchas otras cosas de arte, música, no sé, por eso se sintieron libres, música. Nosotros nos sentimos libres con el teatro. Me tocó actuar. Y olvídate, batallé 5 años pidiendo permiso para salir a la calle. 5 años. Y eso sí que es una lucha, fue una lucha, pero cuando salí me sentí Brad Pitt. No tanto, pero me la creí. Entonces, no sé, en la noche llegamos con una sensación extraña que es como te fuiste para arriba, llegaste casi al cielo, te cortaron la escalera y llegaste al suelo cuando llegáis de nuevo a la cárcel. Oye, Gabriel. ¿Sí? Bueno, primero que todo, muchas gracias por como adentrarnos un poquito yo creo que a la tripa. Esto es como escuchar lo que nace un poquito de la guata, de una experiencia súper intensa que te marcó y marcó a muchos tantos compañeros tuyos. Y para todos nosotros es súper conmovedor escuchar todo lo que nos estás diciendo, porque finalmente es una inspiración para muchas personas que también están aquí, que quieren impulsar este tipo de trabajo, para los que trabajamos también en cultura, que en el fondo es como decir, chuta, sí, hay personas que están haciendo grandes proyectos que mueven muchas cosas, y escucharte a ti es un vivo ejemplo. Y aprovechándote que estás aquí, llegó una pregunta que creo que tú eres el indicado para responderlo. Finalmente, Magdalena Aguiló pregunta, ¿cuáles son las motivaciones de las personas privadas de libertad para unirse a una compañía de teatro, en general? Bueno, prácticamente de motivaciones, primero que nada, vais con cierto interés. No sé, a ver qué pasa. A ver,
¿Qué es lo que hay? Muchos van con la intención de que el teatro te va a dar un diploma y el diploma te va a servir para irte en libertad. Tienen ese tipo de motivaciones para llegar. Unos les gusta el teatro, han ido a ver otras obras de teatro anteriores, no sé, de las partes internacionales, porque los internacionales los apoyan harto cuando van ahí, cualquier parafernalia. Pero otros van por el interés del arte y otros por salir de la torre para llegar a la sala. No hay, ¿cómo se llama? Algo que te... Hay mucha gente que va por eso, por salir y luego se queda, se enamora de lo que pasa allí. Y cuando te enamoráis de lo que pasa allí, que es lo que me pasó a mí, porque yo fui, a mí me presentaron como escritor, yo escribí un pequeño radioteatro, y llegué ahí y yo me fui enamorando de a poco del teatro, hasta que el teatro me dio el beso de la muerte y me quedé ahí en el teatro. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están dándonos preguntas, tanto a través de Zoom, y los comentarios y preguntas que están llegando a través de Corpartes Digital. Y gracias también a todas las personas que están conectadas. Para avanzar, voy a unir algunas preguntas que creo que se han ido respondiendo, pero siempre es bueno reafirmarlas. Voy a hacer dos preguntas. Daniela Rivera pregunta si todos los miembros de Fénix e Ilusiones eran ya artistas. Y María Polak, de Uruguay, pregunta cómo se trabaja un espacio de libertad en un espacio de no libertad. Sebastián, Penélope. Dale nomás, Penny. O sea, yo podría partir diciendo lo primero, que no todos son artistas, pero creo que quizás ahí la diferencia está como que todas las personas tienen la potencialidad de convertirse en uno. Entonces, claro, yo no creo que sea... A ver, creo que el prisma principal del teatro comunitario es que todas las personas tienen la capacidad de definirse estéticamente, de generar sus propios contenidos, de pararse en un escenario, actuar, representar. Entonces, desde ese lugar, claro, muchos no habían tenido la experiencia, pero yo creo que en el fondo todos tenían un poquito de artistas ahí esperando a ser desarrollados. Ahora, también podrían decir, y que yo creo que pensando en varios integrantes, dirían, yo llevo toda mi vida actuando y han actuado en muchas otras partes, quizás no en un escenario, pero han actuado. Exactamente. El otro era que es cierto que desde la mitad de los 90 hubo talleres de teatro, música, literatura, pintura, etcétera, realizándose en diversas cárceles del país. Y toca de repente en este grupo Fénix que había gente que habían hacer trabajo de mimo en la cárcel de San Miguel, habían hecho su propio trabajo ellos mismos solos dentro de la cárcel. Entonces hubo como un bagaje teatral en algunas de las personas que estaban en el grupo Fénix, y quizás eso los hizo querer quedarse. Pero yo creo que más que nada es lo que dice Seba, ¿no? Que todos tenemos la posibilidad, como dice Augusto Boal, todos podemos hacer teatro, incluso los actores. Entonces eso dice todo para mí, ¿no? Está innato en todo el mundo querer comunicarse, contar una historia, ¿me entiendes? De forma un poco más... Yo muevo mucho las manos, estoy actuando todo el tiempo, soy diferente cuando hablo con mi hijo o cuando hablo con el comandante. Entonces estoy actuando siempre. Muchas gracias. Oye, y aquí hay un par de preguntas que responden un poco a lo que estamos viviendo también actualmente, ¿no? Por un lado, algo previo a la pandemia. Priscila Vilches pregunta qué aspectos del teatro comunitario han funcionado dentro del contexto carcelario. Yo creo que eso responde a elementos intangibles, un poco lo que ha mencionado usted, y a lo mejor tangibles, pero después Vicente hace otra pregunta, que pregunta si se han planteado buscar nuevos métodos para adaptar esta labor comunitaria en forma telemática, o brindar un formato presencial
con algo más audiovisual. O sea, ya empieza a aparecer la pandemia. Primero, ¿qué aspectos del teatro? Sería. ¿Qué aspectos del teatro comunitario han funcionado dentro del contexto carcelario? Partamos por eso. En términos de pandemia, dentro de la pandemia. Antes y después, antes y con pandemia. ¿Qué aspectos de teatro han funcionado? ¿Eso me está diciendo? ¿Esa No, es la pregunta? Primero, la primera pregunta de Priscila Vilches: ¿qué aspectos del teatro comunitario han funcionado dentro del contexto carcelario? Ya, bueno, yo creo que todo lo que hablaba al principio de lo que tiene que ver con el proceso, con crear un grupo, crear confianza, estos son todos sustentos del teatro comunitario que son absolutamente trasladables a la cárcel. Digamos, no entramos a hacer un taller de teatro, entramos para hacer un proceso de teatro comunitario, ¿entiendes? Es diferente el enfoque. Entonces no entro, el hecho que siempre fuimos 2 personas facilitando el espacio, ahora somos 3. Entonces esas son otras cosas que son dentro del teatro comunitario, que uno trabaja también colectivamente dentro de los mismos teatristas. Entonces hay cosas que son sustentos muy claves del teatro comunitario que son absolutamente trasladables a cualquier espacio comunitario, y ver a la cárcel como un espacio comunitario. Aquí, a una comunidad que no quiere estar juntos, ¿no? Nos han elegido a vivir juntos, pero en realidad es una comunidad con su particularidad, con su COA, con su etcétera, todo, ¿no? Entonces, todo lo que sustenta el teatro comunitario es muy absolutamente extrapolable al contexto de encierro, pero siempre vamos a estar topando con la rigidez, topando con las metas, objetivos, etcétera, de la cárcel, que no conciben de algo más allá que un tallercito. Entonces ahí donde está el gran choque que pasa es que nosotros somos bastante jodidos en ese sentido. Yo creo para la gente en Colina 1 nos han visto así, de repente que, no quieren salir de nuevo, no, que quieren, es mucha burocracia. Eso de Sename fue un cacho para ellos, ¿no? Íbamos, venía desde el CRM de Salud, de Justicia, que tenían que salir, pero eran todas las semanas. Entonces realmente causó muchas tensiones, pero fue posible, se hizo. ¿Entiendes? Entonces, frente al no se puede, quizás se puede lograr absolutamente mucho. Sabiendo por qué y poder fundamentarlo. Yo creo que el teatro comunitario lo que te da es el sustento para fundamentar por qué hay que hacer esto, por qué hay que hacer un poco más, porque viene de los mismos integrantes. Ellos quieren, proponen esto. ¿No sería bueno? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para apoyar la realización de esto, ¿no? Entonces, mucha voluntad, ir picando. Y hemos tenido tremendo apoyo de algunos ciertos individuos en Gendarmería, hay que decirlo, que nos hicieron tremendas cosas como traer escuelas a la cárcel. Gabriel hizo una obra infantil, trajeron escuelas básicas de la comuna de Colina a la cárcel en 2008 a ver esa obra. Entonces fue impresionante, fue muy bonito porque Colina es como un punto negro en Colina, entonces muchos niños tienen padres en la cárcel, entonces, y hay discriminación en los colegios, entonces traer a los niños que vean algo positivo, algo que disfruten dentro de la cárcel, que es supuestamente lo malo, lo más malo de lo malo, cambia percepciones, ayuda a los niños que tienen padres allá a que no reciben tanto bullying. Hay muchas cosas que se podría hacer. Imagínate, un montón de cosas, como el mismo trabajo en Sename. Tremendo. Y todo se fue a... si no dejan salir, ahí queda. No, entonces, claro, en pandemia... Bueno, hay dificultades, claro, de cierta forma burocrática y de muchos otros elementos que empiezan a aparecer que, bueno, dada la naturaleza de la institución, ya es mucho lo que se está haciendo, lo que están haciendo ustedes, y bueno, sería ideal seguir haciendo en estos momentos de pandemia, pero bueno, se empiezan a chocar con algunos otros muros. No, de hecho, que en Colina 1 no hay la posibilidad de conexión a Internet. No hay la posibilidad, aunque todos tienen sus celulares, sabemos, pero desde la institución, desde la administración, no hay como mostrar videos. Hemos hecho videos, hemos hecho guías
que no han llegado a los integrantes del grupo de teatro. Hay un corte ahí que es fuera de nuestro control. Y ha sido dolor de corazón nuestro, yo creo, ver cómo se ha tenido que poner en pausa y aceptar que cuando se puede entrar de nuevo, cuando está más controlada la situación de los contagios, cuando se puede garantizar la salud de nosotros también, se va a empezar de cero. Aquí tenemos muy claro eso, muy claro. Quizás habrá quedado algunos de los integrantes, sabemos que varios han ido en libertad condicional, o se han ido cambiado, trasladado a otras cárceles. Ojalá queden algunos, pero puede ser que empecemos de cero. Pero con todo este bagaje. Claro. Muchas gracias por ya estas últimas preguntas. Nos quedan 10 minutos, así que voy a dar la posibilidad también para que podamos ver rostros de otras personas que también nos acompañan, ¿no? Hay varias preguntas que yo creo que se han ido respondiendo ya en estos últimos minutos. Hay muchos comentarios también agradeciendo a Gabriel por la sinceridad, por las tallas, que una tallita que se mandó también. Hay hartos comentarios de agradecimiento para los tres. Así que también nos gustaría, si alguien quiere hacer una pregunta a través de la cámara, a través del micrófono, que vayan al icono de reacciones que está en la parte inferior del Zoom y que puedan levantar la mano. Con eso nosotros vamos a poder identificar a quién quiere hacer alguna pregunta. Mientras tanto, voy a seguir leyendo una más que tiene que ver con la experiencia que ustedes tuvieron en el Sename, que le gustaría saber un poquito más de la experiencia de los centros del Sename y qué diferencias existen entre los adolescentes del Sename y los adultos en la cárcel. Quizás Gabriel debería contestar eso, que él estuvo presente en muchas de estas jornadas, ¿no? Y después trabajó como haciendo talleres de huerta en Sename. Voy a tratar de encerrar dos preguntas, una que leí, que es de si hay seguimiento afuera de los que participamos en Fénix Ilusiones. Bueno, yo soy una prueba visual. Bueno, en el trabajo con los niños del Sename, la idea era, como dije delante, mostrar el camino para el que van. Esa era la idea central, mostrar que dentro de la cárcel de menores ya te estáis como preparando para ir a la universidad, que sería la cárcel más grande. Nosotros cuando llegamos allí, íbamos con una idea de impacto que íbamos a causar en los niños. Y les mostramos tal vez lo que ellos no pensaban. Porque en ese momento los que fueron, no había ninguno condenado a poquitos años, estaban todos condenados a muchos años. Y los niños vieron en ellos, se supone que para los niños, los choros no hacen el ridículo. Y acá tú veías el ridículo, o sea, para ellos, para los cabros chicos, el ridículo, pero en pleno. Así. Entonces ver a un condenado, no sé, para 40 años, que esté parado ahí haciendo papel de loco, o papel de enfermo, o gritando cosas, netamente de actuación, y entonces eso quebró a los niños. Los quebró porque les causó tal impacto de ver que hay una forma en la que se puede expresar y ser libre dentro de la cárcel. Nosotros le entregamos una obra de teatro, nos sentamos, hicimos comentarios, y fíjate tú que en los espacios donde había mujeres, donde estaba Penélope, Paulina, Carolina, y no me recuerdo la otra chica que habían 4 niñas. Y era impactante ver cómo los cabros chicos se acercaban a ellas y ver que solamente con que esas mujeres les pasaran las manos por su cabeza, los cabros chicos se derretían en llanto, y los cabros chicos son terribles picabacholos, súper picabacholos, son malos, se creen malos, ellos no lloran, ellos se creen valientes. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que hacen en las cárceles de Sename, porque a mí no me vengan a decir que son centros, son cárceles, donde les pegan a los cabros chicos, donde los pagos son de una forma, los están preparando para el mundo carcelario grande. Cuando alguien va de visita, cuando va un ministro de visita, cuando va la ministra de Justicia,
le ocultan, le ponen 20 cabros chicos peinados y una sala súper bonita. Hay que ir adentro a ver, hay que golpear dentro. Y eso fue lo que nosotros hicimos. El impacto que causamos fue golpear desde adentro, golpear a los niños. Y gracias a Dios, como yo le decía a la Penélope, porque yo estuve en casi toda esa planificación, yo decía, Penélope, nosotros no tenemos que rescatar al mundo, rescatemos un hueón de esto, y estamos conformes. Y ya tenemos 2. Me he encontrado con 2 en la calle. Tengo uno que está manejando para su mamá, trabajando en la feria. Estaba fumando su pitito de marihuana, pero ese weón. Son detalles de él. Yo le dije, cuídate, weón. El hecho de que fume marihuana, mala cueva. Pero no te metas en weón, no te juntís más con weones. Te van a llevar a la cárcel. Tú no eres quién. Tú no tienes fuerza para vivir en una cárcel. Vas a llegar a una cárcel, te van a mirar como gallampa, weón. Y quizás qué weón te va a pasar. Pero ¿sabes lo que pasa? La gente tiene que sacarse el estigma de la cárcel. Esos hueones que están allá y ese hueón que fui yo que estuvo allá, somos personas, antes que nada. Eso somos nosotros, personas, y necesitamos el respeto, necesitamos que nos escuchen, que tal vez fallaron los padres de nosotros en el cariño, en muchas cosas, y a lo mejor eso es lo que nosotros necesitamos. Pero como experiencia con los niños, de hecho nosotros cuando salimos del Sename, nosotros salimos pero más inflados que un pato. ¿Por qué? Porque logramos lo que queríamos, y eso es lo que se debe hacer, trabajar con los cabros chicos, llegar a ellos, pero no llegar de esa forma en que llega Gendarmería, la forma en que llegan los tíos. No falte el hueón, disculpen la palabra, no falte el hueón que les mete droga, hueón, para adentro. Ese hueón hay que sacarlo de una, arrancarlos de raíz. Si en el fondo nosotros lo que queremos, ya nosotros nos piteamos, nos piteamos un condor, la causa que haya sido. Pero queremos hacer algo por los cabros chicos que vienen, pues. Y eso y eso no lo valoran, no se dan cuenta. Y eso duele, molesta. A mí me molesta, porque yo vengo desde los 5 años encerrado. A los 5 años mi padre me abandonó en el Sename y desde ahí he vivido pura mierda. Bueno, ahora ya tengo como un par de 3 años de bueno. Ahora estáis bien, por lo que te vemos. Por fin, pero llevo 3 años de vida, nací hace 3 años. Sí, fue un agrado conocer antes de partir a tu pareja, también a tu hijo que lo vimos por ahí. No, gracias por mostrarnos un poco esta historia, esta lucidez tan real. En el fondo es como no quedan tantas palabras como para ir generando más reflexión finalmente, porque ha sido súper intenso lo que nos han contado. Y para ir cerrando, le queremos dar la palabra a Lorena Jiménez, que levantó la mano, que ya activó su cámara, activó su micrófono. Lorena, por favor. Hola a todos. Oye, bueno, agradecer la charla. Son súper pocas las instancias en las que uno puede conversar como relacionado a este tema. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en proyectos de cárcel, bien en pañales, bien en pañales. La verdad es que llegué, yo soy diseñadora de vestuario y realicé un proyecto de reciclaje textil porque había trabajado en colegios y se me dio la oportunidad de presentar un proyecto a cárcel y en la cárcel de Rancagua. Y la verdad es que fue algo, como les cuento, súper en pañales. Yo llegué así como súper un día, como ya voy, y tuve súper buena recepción por parte de los internos. Fue una muy buena experiencia para mí. No tengo nada que decir a los que quieran realizar algún proyecto, es como sin miedo. Tuve mucho respeto desde el principio por parte de los participantes, de los alumnos. Insisto, súper en pañales, así como súper a la vida fui y es cierto lo que dice Gabriel, uno de repente tiene que ir sin el prejuicio, siendo súper noble, ¿cierto?, en recibir y entregar lo que uno tiene para dar. Yo justo empecé con el proyecto 2018-2019 y llegó pandemia, que bueno, obviamente nos afectó a todos, y claro, yo estaba a punto de empezar en marzo nuevamente con el proyecto, porque alcancé a realizar 3 proyectos,
Y bueno, llegó pandemia y hasta ahí llegamos porque en realidad cerraron todo. Mi pregunta iba en relación a eso. Bueno, yo me planteo en el caso de hoy en día, he preguntado también en cárcel cuál podría ser la nueva modalidad, si es que uno puede mandar encomiendas con un estuche, en mi caso que es algo más manual, un estuche de herramientas y decirle, miren, aquí están las herramientas para que podamos seguir. Yo en ese momento proporcioné hasta mis máquinas, o sea, me fui pero con todo lo que tenía para que los alumnos pudiesen realizar el oficio porque tuvo muy buena acogida, el resultado fue bastante bueno. Y mi pregunta es, hoy en día, ¿qué se hace si Gendarmería, bueno, está como con todo cerrado? Yo en esa ocasión llegué a través de una OTEC, entonces, ¿cómo lo puede hacer uno administrativamente para poder llegar hoy como una persona individual a postular nuevamente a algún proyecto que beneficie a los reclusos y cómo puedo llegar? ¿Cómo lo hace uno hoy? ¿Cómo lo hacen ustedes hoy en pandemia? Qué buena pregunta, Lorena. Nosotros no hemos podido. No hemos, es terriblemente lapidario. Lo siento que estoy tan negativa. No soy muy negativa, pero realmente depende de la voluntad individual de la cárcel, del penal mismo, ¿no? Quizás en regiones hay más posibilidades, ¿no? De llegar directamente y decir, mira, tengo esta idea, pero una cárcel como Colina 1, por ejemplo, o La Peña acá en Santiago ha sido difícil. Han habido cosas, la escuela en la penitenciaría está funcionando con cápsulas, asumiendo que todo el mundo tiene su celular, que puede entrar en Instagram y todo eso, pero son muchas veces maneras informales, no formales, pero tú estás hablando de algo tangible, una máquina, unas telas, etcétera, etcétera. Yo Claro. ojalá que puedas encontrar un aliado que puede arriesgar a apoyarte, también que no hay contagios, hay demasiadas cosas en contra, es como el encierro supuso más encierro y cortó muchas posibilidades. Yo sé que hay gente haciendo cosas en Valparaíso, así meramente algo, mientras hay gente que todavía que se abren a las posibilidades, pero depende de muchas cosas que no están en nuestras manos, desgraciadamente. Claro. Bueno, en estos momentos de pandemia, como ya lo hablamos, es difícil de repente mover algunos muros que son nuevos, no los conocemos y estamos aprendiendo todavía en este momento, así que hay que seguir empujando y viendo de qué manera vamos a sobrellevar este tiempo de pandemia, los proyectos, y estamos todas las personas vinculadas a las artes, a la cultura, desarrollando estrategias para poder avanzar. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a todas las personas que hicieron preguntas, a quienes se atrevieron también a mandarlas por el chat y también aparecer en pantalla. Y muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Penélope, muchas gracias, Gabriel, por contarnos su experiencia. Esto ha sido tremendamente enriquecedor, desde los conocimientos más técnicos hasta también vibrar un poquito junto con la experiencia que nos dio Gabriel y también usted, Penélope. Sebastián, ¿nos querías comentar algo? Sí, que bueno, hay algo que estamos aprendiendo nosotros también y que somos muy malos para el marketing, pero tenemos nuestras redes sociales para quienes están viendo, nos puedan seguir en Instagram, que es colectivo_sustento, y bueno, ahí aparece el link de la página, el Facebook, etcétera. Quizás, y con esto me gustaría un poco cerrar, además de dar las gracias a por parte, que quizás, por ejemplo, si no estuviésemos en este contexto, no estaríamos en Zoom y quizás estaríamos en el teatro compartiendo de una obra con los integrantes, pero bueno, quizás eso pasará en algunos años, y que tiene que ver con una pregunta que decía, ¿cómo financiamos? Si bien gran parte del financiamiento es de nuestros bolsillos y algunos aportes que da Gendarmería, como es un sueldo,
y aportes de otras personas, nuestro mayor aporte son las redes, las personas que nos apoyan, las personas que nos dan visibilidad, aquellos quienes deciden trabajar con nosotros, todas esas redes que hemos ido generando durante estos 18 años, 19 años, son, yo creo que nuestro mayor valor. Y entonces, muchas gracias por estar acá, por darnos esta posibilidad. Y lo último, que siempre lo decimos al principio, pero ahora va a salir al final, que es que todo lo que decimos nosotros es una manera de, no es una receta, no es una ley. Entonces, claro, no, si alguien quiere saber cómo hacer algo, estas fueron las cosas que encontramos nosotros, nuestras respuestas, dada nuestra historia, pero cada grupo encontrará su mejor manera de resolver los problemas, y nosotros hoy por hoy también estamos viendo eso, cómo resolvemos no hacer teatro o no estar en la cárcel y seguir manteniendo. Probamos mandando guías, probamos mandando videos, mandando radioteatro, haciendo cosas, pero quizás vamos a tener que recurrir a la experiencia de otros talleres, por ejemplo, los talleres de costura, talleres de literatura, y aprender unos de otros. Como yo creo que eso, más allá de instalar una verdad, es dar ese espacio que entre todos construimos el conocimiento, y esa es la única manera de que podamos mejorar como sociedad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Penélope. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias a todos. Los invitamos también, para cerrar y aprovechando esto que estamos hablando, a que puedan ver los cortometrajes que fueron desarrollados por la compañía inglesa 1927 y desarrollada por Fénix Ilusiones. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima actividad que tenemos planificada para este mes, que es la próxima semana. Es el 8 de abril, a las 7 de la tarde, vamos a tener un encuentro de artistas con la compañía taiwanesa B-Dance, quienes profundizarán sobre los procesos de creación a los que han convertido esta reconocida compañía de danza a nivel nacional e internacional, y vamos a conversar sobre sus temáticas principales. Así que nos estamos viendo. Para que puedan participar de esa experiencia también, vamos a tener un conversatorio el 14 de abril junto a un músico de la Orquesta Sinfónica de Londres y la encargada la encargada de educación de la misma institución, para conocer sobre su innovador programa educativo en torno a la música. Y asimismo, el 20 de abril vamos a tener un laboratorio de profesores sobre estrategias y herramientas para la reinserción social. Y el 24 de abril, una charla práctica sobre arte, participación y procesos creativos. Y finalmente vamos a cerrar este mes, el 28 de abril, con un conversatorio sobre los procesos creativos y participativos en la reinserción social. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a estar en contacto, y nos vemos en nuestra próxima actividad. Que estén muy bien, hasta luego.